El desierto de Texas, en 1875, era un horno despiadado, un lugar donde el cielo era de un azul tan vasto e indiferente que parecía burlarse de la fragilidad de la vida abajo. El sol abrasador transformaba la arena en brasas y el aire vibraba, denso y pesado, con el calor que subía del suelo agrietado. En medio de aquella inmensidad de polvo y silencio, un árbol muerto se erguía como un centinela esquelético, sus ramas retorcidas apuntando al cielo como dedos acusadores. Atadas a su tronco, dos pequeñas figuras languidecían bajo el castigo del sol. Leah, de 8 años, con el rostro manchado de lágrimas secas y polvo, usaba su propio cuerpo para intentar crear una brizna de sombra sobre su hermana menor. Maya, de 5 años, cuyos débiles quejidos eran casi inaudibles, un sonido frágil engullido por la vastedad. Sus labios estaban agrietados y sangraban, y la esperanza en sus ojos se había convertido en un delirio febril. Cabalgando sin rumbo, una silueta recortada contra el horizonte, incandescente, venía Jonas. Él era un fantasma en aquella tierra, un hombre cuyo corazón se había vuelto tan árido como el suelo que pisaba. Sus ojos, endurecidos por la pérdida, escrutaban el paisaje sin buscar nada, simplemente existiendo un día a la vez. Fue entonces cuando un sonido casi imperceptible, un lamento que parecía el llanto de un cachorro perdido, hirió el silencio. Inicialmente lo ignoró. Un truco del viento, una ilusión de la fiebre del desierto. Pero el sonido persistió, terco y desesperado. Con un suspiro resignado, desvió su caballo y al acercarse al árbol muerto, su cuerpo entero se tensó. La escena era un golpe brutal en su pecho hermético. Al ver el rostro de Maya, delirante y vulnerable, la imagen de su propia hija, consumida por la fiebre años antes, lo asaltó con la fuerza de una tormenta. Abandonarlas allí sería como enterrar a su niña por segunda vez. En un gesto que desafiaba la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca más sentir, Jonas desmontó. Las cuerdas, resecas y frágiles, cedieron a la hoja del cuchillo de Jonas, y los cuerpos exhaustos de las niñas se desplomaron en sus brazos. Él las sostuvo con una fuerza mecánica, su rostro una máscara impenetrable que ocultaba el terremoto en su alma. Con la delicadeza que creía haber perdido para siempre, humedeció sus propios dedos con el agua de su cantimplora, y los pasó por los labios agrietados de ellas, una gota a la vez, un sacramento silencioso en el altar de aquel desierto cruel. Maya bebió inconscientemente, pero los ojos de Leah se abrieron, rendijas de desconfianza en un rostro cubierto de polvo, mirando fijamente al extraño que había surgido de la nada. Si te conmueven las historias de rescate y segundas oportunidades, suscríbete al canal para seguir este viaje hasta el final. Jonas actuaba sin palabras, movido por un instinto que él mismo no comprendía, un eco de un hombre que había sido antes de que el mundo le arrancara todo. Leah no se relajó. Incluso débil, se arrastró más cerca de su hermana, su pequeño cuerpo formando una barrera protectora. El mundo le había enseñado que la bondad era un cebo, una promesa que precedía a un dolor aún mayor. Observó cada movimiento de Jonas, la manera en que limpiaba sus rostros con un trozo de tela, la forma en que repartía un pedazo de carne seca en porciones minúsculas. Su voz, cuando finalmente llegó, era ronca y áspera, la voz de una niña forzada a envejecer demasiado rápido. ¿Por qué nos estás ayudando?, cuestionó, sus ojos clavados en los de él. ¿Nos abandonarás después como lo hizo él? La pregunta no era solo una pregunta, era una acusación, el peso de una traición insoportable en la boca de una niña de 8 años. Ella no esperaba una respuesta, pues ya creía conocerla. La pregunta de Leah resonó en el desierto particular de Jonas, reabriendo heridas que él mantenía cubiertas con el polvo de la indiferencia. 2 años antes, la fiebre había llegado como un ladrón nocturno,
silencioso y letal. Recordaba el olor a hierbas quemándose en la habitación, la frente febril de su pequeña Sara bajo su mano impotente, la mirada vacía de su esposa, Helena, cuando la última esperanza se desvaneció. Había sido un ranchero, un hombre de manos fuertes y planes sólidos, pero nada de eso importó. La naturaleza, con su crueldad casual, se había llevado a su familia, y él se culpaba por cada aliento que continuó dando después de ellas. Su viaje solitario no era una búsqueda, sino una huida de sí mismo, una penitencia sin fin bajo el sol, pues creía que un hombre que no pudo proteger a su propia familia no merecía el consuelo de un techo ni el calor de un nuevo lazo. El viaje de los tres comenzó bajo un sol aún más inclemente. El desierto se extendía como un océano de arena, y cada paso era un esfuerzo monumental. El agua de Jonas, ya escasa, ahora debía servir a 3 bocas. Él se privaba, mojando apenas sus propios labios, para garantizar que las niñas tuvieran lo suficiente para sobrevivir. Lía lo observaba, su desconfianza luchando contra la evidencia de aquel sacrificio silencioso. Por la tarde, cuando el calor alcanzó su punto máximo, encontró la escasa sombra de una formación rocosa y los refugió allí. No ofrecía palabras de consuelo, pues no las poseía, pero sus acciones hablaban un lenguaje que Lía comenzaba a entender, el lenguaje del cuidado, una protección inquebrantable que no sentía desde que su padre había muerto. Cuando cayó la noche, el desierto se transformó. El calor sofocante dio paso a un frío cortante que parecía penetrar hasta los huesos. Jonas encendió una pequeña hoguera con ramas secas, las llamas danzando como espíritus solitarios en la oscuridad. Las niñas se acurrucaron, temblando. Sin dudarlo, tomó su única y pesada manta de lana y las envolvió con ella, sentándose de espaldas al viento, usando su propio cuerpo como un escudo contra el frío. En medio de la noche, Maya, en su sueño febril, se movió y murmuró una sola palabra, clara y nítida en silencio. Ángel. La palabra golpeó a Jonas con la fuerza de una brasa viva, quemando a través de su armadura de apatía y tocando algo que él pensaba que estaba muerto y enterrado desde hacía mucho tiempo. Arrullada por el calor del fuego y la presencia vigilante de Jonas, Lía comenzó a hablar. Su voz era un susurro, contando una historia de pérdidas que ninguna niña debería conocer. Habló del padre, un hombre gentil arrebatado por una enfermedad súbita, y de la madre, que se había ido antes, incluso de que sus recuerdos se formaran. Quedaron con el abuelo, Silas, un hombre cuya tristeza se había agriado y transformado en resentimiento. Ellas no eran nietas para él, eran bocas de más que alimentar, una carga que le recordaba su propio fracaso. La decisión de abandonarlas no fue un acto de desesperación, contó Lía, sino algo frío y calculado. Las llevó lejos, diciendo que iban a buscar agua, y las ató, prometiendo que volvería, una promesa vacía que el viento del desierto se llevó junto con sus lágrimas. La condición de Maya empeoraba cada hora. La fiebre la consumía por dentro, haciendo que su pequeño cuerpo temblara con escalofríos violentos, incluso bajo el sol del mediodía. Su piel ardía al tacto y sus delirios se volvían más frecuentes. Jonas, que ya había presenciado esa misma batalla contra un enemigo invisible, sintió el pánico gélido recorrer su espina dorsal. Usó su conocimiento de la tierra, encontrando hojas de una planta del desierto que sabía que tenía propiedades para bajar la fiebre, masticándolas hasta formar una pasta para colocar en la frente de la niña. Pero era una medida desesperada, una plegaria contra una fuerza abrumadora. La imagen de su Sara, frágil y ardiente en sus brazos, se superponía al rostro de Maya y el miedo a fallar de nuevo era un sabor amargo en su boca. Aquella noche una nueva amenaza se manifestó,
Un círculo de ojos brillantes se formó en la oscuridad, más allá del alcance de la luz de la hoguera. Coyotes, atraídos por el olor a vida en un lugar de muerte. Su aullido colectivo era un sonido agorero, una canción fúnebre que resonaba por la llanura. Jonas se levantó, añadiendo más leña al fuego para que las llamas crecieran, altas y desafiantes. Permaneció de pie toda la noche, su rifle gastado apoyado en el hombro, un guardián solitario entre la inocencia dormida y el hambre salvaje. Cada crujido de rama, cada movimiento en las sombras era una prueba para sus nervios exhaustos. No solo estaba protegiendo a las niñas, estaba luchando contra su propia oscuridad, demostrándose a sí mismo que, esta vez, no dejaría que el depredador ganara. Al amanecer, los coyotes habían desaparecido y el sol encontró a Jonas exhausto, pero resuelto. Lía despertó y lo vio allí, de centinela, con profundas ojeras y una expresión de sombría determinación. Lo observó durante un largo rato, y entonces, en un gesto que marcó un punto de inflexión fundamental, se acercó a él. De un pequeño bolsillo en su vestido rasgado, sacó un trozo de pan de maíz, duro y viejo, que había guardado en secreto. Sin decir una palabra, se lo extendió. Era todo lo que tenía. Jonas miró el pan, luego el rostro serio de la niña, y un nudo se formó en su garganta. Aceptó el regalo, partiéndolo en dos y ofreciéndole la mitad de vuelta. En aquel acto silencioso, la desconfianza de Lía se rompió, y un lazo de confianza mutua fue forjado. Mientras comían, la mano de Jonas fue instintivamente a su cuello, donde, bajo la camisa, un cordón de cuero sostenía un medallón de plata, ahora oscurecido por el tiempo y el sudor. Lo agarraba con fuerza, un hábito inconsciente en momentos de estrés o reflexión. Lía notó el gesto. «¿Qué es eso?», preguntó, su curiosidad infantil finalmente superando su miedo. El rostro de Jonas se cerró al instante, la apertura de momentos antes desapareciendo como agua en la arena. «No es nada», respondió, su voz áspera, guardando el medallón de nuevo bajo la camisa. Aquel pequeño objeto era el santuario de su dolor, el último vínculo físico con la familia que había perdido, y aún no estaba listo para compartir esa reliquia sagrada, ni siquiera con las dos niñas que estaban lentamente reabriendo su corazón. El cielo, antes de un azul implacable, comenzó a adquirir un tono amarillento y enfermizo en el horizonte. Jonas reconoció la señal de inmediato. Una tormenta de arena se estaba formando, un monstruo de viento y polvo que podía desorientar, cegar y sofocar. Actuó rápido, guiándolos hacia una pequeña grieta entre dos grandes rocas. La tormenta los golpeó con la furia de un animal enjaulado. El viento aullaba, lanzando arena que picaba la piel como agujas. Jonas se posicionó en la entrada de la grieta, usando su cuerpo como una barrera, mientras Lía se acurrucaba más adentro, protegiendo a Maya, que tosía con el polvo. El mundo exterior desapareció en un torbellino caótico de arena, y en aquel pequeño refugio los tres se convirtieron en una unidad singular de supervivencia, un pequeño punto de resistencia contra la furia de la naturaleza. Cuando el viento finalmente amainó, horas después, emergieron a un mundo transformado, cubierto por una nueva capa de polvo ocre. Exhaustos y sedientos, siguieron adelante. Y entonces, un milagro. En una depresión en el terreno, protegido por rocas que lo habían ocultado de la tormenta, había un pequeño oasis, algunas palmeras tercas y, lo más importante, un charco de agua fangosa, pero potable. Era un santuario, una prueba de que la vida podía insistir en florecer en los lugares más áridos. Jonas limpió el agua lo mejor que pudo y bebieron largamente. Aquel pequeño paraíso no era solo un alivio físico, era un símbolo,
una señal de que, incluso después de la más violenta de las tormentas, la esperanza de renovación podía encontrarse, solo había que buscar en el lugar correcto. En la seguridad del oasis, mientras descansaban, ocurrió un momento de pura gracia. La fiebre de Maya finalmente pareció ceder un poco. Sus ojos se abrieron y por primera vez estaban lúcidos. Miró el rostro cansado y barbudo de Jonas, que estaba sentado cerca de ella, y una sonrisa débil, pero genuina, iluminó su rostro sucio. Extendió su manita y tocó la mejilla áspera de él. Jonas se congeló. Aquel simple toque, aquella sonrisa inocente, fue más poderoso que cualquier tormenta. Fue un permiso para sentir de nuevo, una invitación para dejar que la vida entrara. Una lágrima solitaria, la primera en 2 años, trazó un camino limpio en el polvo de su rostro, un manantial brotando en tierra seca. La dinámica del viaje cambió después del oasis. La barrera invisible entre ellos se había disuelto. Lía ahora caminaba al lado de Jonás, ya no detrás. Lo acribillaba a preguntas: ¿cómo encontrar el norte por las estrellas? ¿Qué planta era segura para comer? ¿Cómo rastrear un animal? Jonas, a su vez, se encontró respondiendo con una paciencia que no sabía que poseía, enseñándole las lecciones de supervivencia que se habían convertido en su única compañía. Estaba, sin darse cuenta, asumiendo el papel de padre, y ella, el de una hija ávida por aprender. Con cada lección compartida, cada pregunta respondida, tejían los hilos de una nueva familia. Un tapiz hecho no de sangre, sino de resiliencia, cuidado y necesidad mutua. Finalmente, en el horizonte, una línea temblorosa y oscura se materializó. No era un espejismo, era un pueblo, un cúmulo de construcciones de madera y adobe, un bastión de civilización en medio de la nada. La visión trajo una ola de alivio, pero también de aprensión. La ciudad significaba un médico para Maya, comida de verdad, el fin del viaje brutal. Sin embargo, también significaba el fin de su aislamiento. Significaba gente, sheriffs, preguntas difíciles sobre de dónde venían y quiénes eran. Y, en algún lugar ahí fuera, Jonas sabía, el abuelo de ellas, Silas, podría estar buscándolas, no para rescatarlas, sino para silenciarlas. La llegada a la civilización no era el fin de los peligros. Era solo el comienzo de un tipo diferente y quizás más peligroso de confrontación. El pueblo era un cúmulo de madera gastada y rostros desconfiados. Un lugar donde el polvo parecía haberse asentado no solo en las calles, sino en el alma de la gente. La llegada de Jonas, un extraño con la apariencia de un fantasma, cargando a una niña enferma y con otra a remolque, fue recibida con miradas duras y susurros hostiles. Cada ventana parecía tener un par de ojos juzgadores. Cada puerta cerrada era una sentencia. Ignorando la hostilidad palpable en el aire, Jonas caminó con una determinación desesperada. Su único foco era el letrero de madera que se balanceaba con el viento, chirriando como un mal presagio. Dr. Alistair Finch. Sostenía la mano de Lía con fuerza, un vínculo de protección contra el mar de desconfianza que los rodeaba, y llevaba a Maya en sus brazos como si fuera el bien más preciado del mundo. El consultorio del Dr. Finch olía a antiséptico y a desesperación. El médico, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, actuó con una eficiencia pragmática. Colocó a Maya sobre una mesa de examen y comenzó a trabajar, su expresión volviéndose cada vez más sombría con cada revisión. La fiebre está peligrosamente alta. Su cuerpo está cediendo, dijo, sus palabras cayendo como piedras en el tenso silencio. Jonas permaneció a su lado, sintiendo la misma ola de impotencia abrumadora que lo había ahogado años antes. Observaba las manos del médico, rezando para que tuvieran la magia que las suyas no tuvieron. Lía se aferró a la pierna de Jonas, sus ojos grandes y asustados, fijos en su hermana,
viendo la fragilidad de la pequeña llama de vida que era Maya parpadear peligrosamente. Mientras el drama de la vida y la muerte se desarrollaba en el interior del consultorio, una voz cortante y familiar rasgó el aire exterior. «Las ha robado. Ese demonio ha robado a mis nietas». Era Silas, guiado por un rastro de informaciones y por su propia conciencia culpable, los había encontrado. El abuelo se detuvo en medio de la calle polvorienta, una figura patética y enloquecida, apuntando con un dedo tembloroso hacia la puerta del médico. Comenzó a tejer su mentira para la multitud que se formaba rápidamente. Su voz, cargada con el falso dolor de un patriarca afligido, se presentaba como la víctima, un anciano al que un extraño sin alma le había robado los últimos lazos de sangre que le quedaban en aquel mundo cruel. La mentira de Silas encontró terreno fértil en la desconfianza innata de aquella comunidad aislada. Las palabras secuestrador y forastero se extendieron como fuego en pasto seco. Los hombres salieron de sus casas y del salón, algunos ya empuñando armas, sus rostros endurecidos por la convicción de estar haciendo justicia. Formaron un semicírculo amenazador frente al consultorio, bloqueando cualquier posibilidad de escape. El murmullo de la multitud se transformó en un gruñido bajo y peligroso. Para ellos, Jonas era la personificación de los peligros del mundo exterior, un depredador que había venido a aprovecharse de su comunidad. La acusación de Silas no era solo una queja. Era una chispa que amenazaba con incendiar un barril de pólvora de miedo y xenofobia. En el exacto instante en que el clamor de la multitud alcanzó su punto álgido, un grito agudo sonó dentro del consultorio. No era del médico, ni de Lía. Era un sonido inhumano proveniente de Maya. Su pequeño cuerpo se arqueó violentamente sobre la mesa, sus miembros agitándose en una convulsión febril. «Está convulsionando. Necesito ayuda para sujetarla», gritó el doctor Finch, luchando para evitar que la niña se lastimara. Para Jonas, el sonido de la multitud afuera desapareció, ahogado por el rugido de su propio pánico. La historia se repetía de la forma más cruel posible. Afuera, una multitud lista para lincharlo. Adentro, una niña muriendo en sus brazos. Los dos fuegos de su infierno personal ardían simultáneamente, amenazando con consumirlo todo. La puerta del consultorio se abrió de golpe con un estruendo. El sheriff, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos fríos, entró con dos ayudantes armados. «¿Es este el hombre?», preguntó, sin siquiera mirar a la niña que se debatía en la mesa. Silas, detrás de él, asintió frenéticamente. «Sí, es él. Arrestadlo antes de que huya». Uno de los ayudantes agarró el brazo de Jonas con fuerza, apartándolo de Maya. Por un momento, la lucha abandonó a Jonas. El agotamiento, el dolor del pasado y la injusticia del presente pesaron sobre él como una montaña. Estaba siendo apartado, tal como había sido impotente para impedir que la enfermedad se llevara a su familia. El ciclo de pérdida parecía destinado a repetirse y él estaba, una vez más, paralizado. Pero entonces una fuerza inesperada intervino. Lía, que hasta entonces estaba acurrucada y aterrorizada, se soltó de la pierna de Jonas y corrió para interponerse entre él y el sheriff. Abrió sus pequeños brazos como si pudiera proteger a Jonas del mundo entero. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz, aunque temblorosa, sonó con la claridad rotunda de la verdad. «No», gritó, su voz aguda silenciando la sala. «Él no nos robó. Fue el abuelo. Nos ató para morir en el desierto. Él es el monstruo». Se giró y señaló a Silas, su pequeño dedo temblando de furia y dolor. «Jonas nos salvó. Él es nuestro ángel». El grito de una niña desesperada reveló la verdad desnuda y cruda, una verdad tan
horrible que heló el aire de la habitación. Las palabras de Leah fueron como agua fría en el rostro de Jonas, rompiendo el hechizo de su parálisis. El coraje de aquella pequeña niña encendió un fuego dentro de él, un fuego que no era de pánico, sino de una furia protectora. Con una fuerza tranquila e inquebrantable se soltó del agarre del ayudante. Ignorando las armas que le apuntaban, metió la mano bajo su camisa y sacó el viejo medallón de plata. Con los dedos temblando, no de miedo, sino de emoción, lo abrió ante el sheriff. Dentro, el pequeño retrato pintado de una mujer sonriente y una niña pequeña los miraba. «Perdí una familia por la fiebre», dijo Jonas, su voz embargada pero firme, resonando con la autoridad del dolor más profundo. «No dejaré que el desierto ni ningún hombre me arrebate otra». El acto de Jonas, combinado con el testimonio desesperado de Leah, lo cambió todo. La verdad tenía un peso innegable. El sheriff miró del medallón al rostro de Jonas, viendo no a un criminal, sino a un hombre luchando contra su propio pasado para proteger un nuevo futuro. Luego miró a Silas, que se había encogido bajo el peso de la acusación de su nieta, su rostro una máscara de culpa y miedo. La mentira se desmoronó en polvo. La hostilidad en la sala se evaporó, reemplazada por un silencio conmocionado y luego por una ola de repulsión dirigida al anciano. El sheriff bajó su arma e hizo un gesto a sus hombres para que se apartaran de Jonas. El peligro externo había sido vencido. Ahora solo quedaba un fuego por apagar. Jonas se giró, su camino libre, y corrió al lado de Maya. Su propósito, su familia, finalmente claros. La verdad, una vez liberada, actuó como un veneno para Silas y un bálsamo para Jonas. La multitud, antes sedienta de sangre, ahora miraba al anciano con un desprecio gélido. No hubo un juicio formal, pues la ley del desierto a menudo era dictada por la conciencia colectiva. El sheriff simplemente señaló hacia las afueras del pueblo y le dijo a Mosn Silas que nunca más volviera. Expulsado y marcado por su propia crueldad, Silas se convirtió en un paria, condenado a vagar por la misma tierra despiadada donde había intentado dejar morir a sus nietas, un destino de soledad que reflejaba la aridez de su alma. Para Jonas, la hostilidad del pueblo se transformó en respeto y una admiración silenciosa. Las mismas personas que lo habrían ahorcado ahora le ofrecían un asentimiento con la cabeza, un plato de comida caliente, una manta para las niñas. Vieron en él no a un forastero, sino a un pilar de decencia. En los días que siguieron, el consultorio del Dr. Finch se convirtió en un santuario de curación. Con la crisis superada y los cuidados atentos del médico, la fiebre de Maya remitió lentamente, como una marea que baja. Jonas no se apartó de su lado, sosteniendo su mano día y noche, su contacto una promesa constante de que nunca más estaría sola. Leah, por su parte, floreció en su papel de hermana mayor, contando historias susurradas a Maya sobre conejos valientes y ángeles que cabalgaban para salvar a niñas perdidas. Fueron días de una paz frágil y preciosa, donde el único sonido era el de la respiración regular de Maya fortaleciéndose. En aquella habitación silenciosa, los tres dejaron de ser supervivientes para convertirse en una familia en convalecencia, curando no solo el cuerpo de Maya, sino también las heridas invisibles que cada uno llevaba en sus corazones. Cuando Maya estuvo lo suficientemente fuerte para salir, Jonas supo que su vida de trotamundos había llegado a su fin. El desierto ya no lo llamaba. Su lugar estaba al lado de aquellas dos niñas. No tenía mucho, solo algunas monedas guardadas y la silla de su caballo, pero tenía un propósito. Movidos por una ola de compasión y quizás de culpa, los habitantes del pueblo reunieron una pequeña suma para ayudarlo. Con eso, Jonas compró un pequeño pedazo de tierra abandonado en las afueras del pueblo. Era un terreno seco y pedregoso,
con una pequeña cabaña de adobe que necesitaba un techo nuevo y mucho trabajo. Para los demás era casi nada. Para Jonas, Lía y Maya era el mundo entero. Era un lugar para echar raíces, un cimiento sobre el cual podrían construir un futuro. El trabajo en la tierra era duro, pero curativo. Cada piedra que Jonas retiraba del suelo era como si estuviera quitando una esquirla de dolor de su propio corazón. Cada tabla que clavaba en el nuevo techo era un paso lejos de su pasado sin hogar. Lía trabajaba a su lado, su resiliencia infantil transformándose en una fuerza silenciosa, aprendiendo a plantar y a cuidar la tierra con una seriedad que conmovía a Jonas. Maya, ahora con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, corría detrás de las mariposas, su risa, la melodía que llenaba el aire antes silencioso de aquel lugar. Eran la prueba viviente de que una familia no se define por los lazos de sangre que se heredan, sino por los lazos de amor y sacrificio que se eligen forjar, día tras día, con las propias manos. Meses después, la pequeña granja era un testimonio de su resiliencia. Una pequeña huerta se empeñaba en brotar verde contra la tierra ocre y la cabaña, ahora con una puerta pintada de azul, parecía un hogar. La escena final era de una simplicidad poderosa. Jonás, de espaldas anchas y hombros relajados, le mostraba a Lía cómo guiar un pequeño arado manual, sus manos juntas trazando un surco de esperanza en la tierra. A pocos pasos, Maya, completamente recuperada, se arrodillaba y enterraba cuidadosamente una semilla, cubriéndola con tierra como si fuera un tesoro. Si tú también crees que la esperanza puede florecer en los lugares más áridos y que el amor construye los hogares más fuertes, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En aquel desierto despiadado, un ángel encontró su cielo, no en el horizonte, sino en el suelo fértil de una familia que volvía a empezar.